todos estamos vinculados de alguna manera y las redes financieras abarcan a todo el mundo. Así que de alguna manera nos va a afectar. Nos afecta en todo, sobre todo en lo que es la unidad de fomento. Ya la gente que está encalillada en UF y el alza del costo de la vida en realidad, pues, todo. El IPC y todo lo que involucra eso. El alza de las cosas, la benzina, el petróleo, los alimentos. Creo que nosotros los chilenos estamos preparados. Tenemos buenos economistas y creo que Chile tiene ahorro. Yo sé que vamos a pasar bien la crisis. Algunos optimistas, varios pesimistas. En Chile nos van a empezar a quitar las casas, bueno, algunos ya empezaron a quitar las casas. En Chile vamos a estar enfrentando luego esta apretada economía, esta recesión. A ver si te la juegas aquí, Álvaro, y nos dices, ¿qué va a pasar en Chile en este próximo año 2009? A ver, yo confío en que las grandes cuentas nacionales están debidamente resguardadas. Bien. Tenemos dos focos de problema. Uno es lo que puede pasar en el aspecto cambiario, ¿cierto? La política monetaria, qué pasa con los intereses y qué pasa con el valor del dólar. Sí. No podemos mantenernos con este valor del dólar, por lo tanto lo más probable es que se va a hacer alguna relación del valor de los intereses versus de tal manera que baje. Y por lo tanto yo creo que pocos días más se va a producir pero de todas maneras el dólar... por el mercado, no artificialmente. No artificialmente. A pesar que eso es bien relativo, porque el dólar sube o baja finalmente si el principal exportador vende más dólares en el mercado o no, y el principal exportador es Codelco. O sea, de una manera u otra, esto si baja artificial o real, tiene un aspecto. Es un manejo, sí. Pero esa es una cosa importante, la política cambiaria, el cómo se piensa controlar la inflación y el tema del empleo, que son los tres temas centrales. Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que el gobierno, especialmente el ministro de Hacienda, que es un tipo insoportable, pero que su tema lo conoce muy bien. No es una persona como para invitarlo a un asado. Voy a invitarlo al programa. Yo lo encuentro, a pesar que lo vi en un programa en días pasados bastante relajado, pero sabe. Por eso yo digo que hay que distinguir entre lo pesadito que puede hacer y lo que sabe. Y lo que sabe es realmente mucho. Qué bueno saberlo. Sí, yo creo que uno tiene que confiar en ese aspecto. Pero aquí viene el gran problema, es que él también va a tener que jugársela en cómo manejar algunos de los grandes temas que él tiene que resolver como ministro de Hacienda en coordinación con el Banco Central, que tú sabes que tiene algún nivel de autonomía. Entonces, nosotros no podemos echar mano a todo el dinero que tenemos guardado, sino que hay que administrarlo con cuidado. Y lo que tenemos que hacer nosotros es como cuando un partido lo estamos ganando 1-0 con un equipo poderoso y se pone a llover muy fuerte en la cancha. Lo mejor es llevar el juego al medio campo y hacer rotar la pelota, mantenerse. Y yo creo que nosotros vamos a tener que tener una estrategia de mantención. Porque hasta que pase la crisis y la tormenta. Pero aquí hay un tema que la gente siempre me pregunta y me dice que no me entiende. Y es por qué, a pesar de todo, yo sigo pensando que el modelo económico es el correcto. Es la pregunta que te tenía. Claro, porque esa es la pregunta clave. Porque si no, ¿por qué seguir con este modelo que pareciera hacernos tan vulnerables de repente y especialmente a los más pobres? La gran pregunta es qué ha pasado en la historia del siglo XX cuando hubo crisis económica y habían los estados socialistas, los socialismos reales. ¿Qué pasó, para no ir tan lejos? Un estadismo total sobre la economía. El año 75, el 65% de la economía en Chile, y tal vez un poco más según como uno lo analice, pertenecía al Estado. Y hubo una crisis mundial y eso nos produjo a nivel interno. Recuerdo perfectamente que en el mes de septiembre del año 75 nosotros transformamos 1000 escudos en un peso. Y el interés bancario, tú hacías un depósito a plazo en un banco y el interés que te daban en ese minuto era del 17% mensual. Entonces, yo te pregunto, nuestro país
o los países en el mundo de la órbita socialista pudieron enfrentar en mejores condiciones las crisis económicas. Las economías socialistas fueron capaces en casi 100 años que estuvo el comunismo, claro que estuvo el comunismo en la Unión Soviética, hizo que hubieran menos pobres o repartió la pobreza de manera más equitativa. ¿Qué ocurrió? Entonces, bueno, es un punto de... Ese es el gran punto. Ahora, otra pregunta que es la más increíble de todo, que uno tampoco sabe bien cómo encontrar las palabras adecuadas para poder explicárselo a la gente. La niña bonita de la economía mundial hoy en día es China. Sí. Pero nadie dice lo que pasa en China, que es una dictadura comunista, ¿cierto?, donde las autoridades son nominadas por el Partido Comunista. Grandes atropellos a los derechos humanos a nivel... A todo nivel, laboral, todavía el sueldo mínimo, ahora con el alza del dólar, podríamos hablar que el sueldo mínimo son del orden de 60.000 pesos en China, y a muchos trabajadores todavía se les paga con arroz, con condiciones laborales imposibles. Y los niveles de desigualdad son tremendos. O sea, tenemos que pensar que de los 1.200 millones de chinos que hay 1.000 que viven en condiciones de extrema pobreza, sin poder decidir cuántos hijos va a tener, sin poder armar su familia, dejando las cosas al libre albedrío de los Sin embargo, padres. pareciera los chinos buscando implementar cada vez más la economía de mercado, ¿no es verdad? Como que si efectivamente ellos, como Europa Oriental, en general, todos se han persuadido eventualmente que es la manera de desarrollar un país. ¿Es así como ves lo que está pasando? O sea, eso es lo que ellos quieren hacernos creer, pero en el fondo, aquí hay claramente una trampa. O sea, nosotros estamos negociando, y a nosotros como chilenos nos afecta mucho, estamos trayendo bienes e incluso servicios desde China que nos parecen súper atractivos los valores. Entonces de repente compramos una zapatilla de marca que uno la mira por debajo y dice Made in China. ¿Y por qué es tan barata esta zapatilla? Claro. Y entonces uno se empieza a dar cuenta, claro, nosotros tenemos un sueldo mínimo 3 veces superior al de ellos. Exactamente. Tenemos regulaciones laborales, tenemos todo un sistema de salud, tenemos todos los sistemas que le dan garantía. Nosotros no encontramos nuestras garantías muy buenas y son mucho mejores que las de ella. Entonces, no es justo que nosotros tengamos un tratado de libre comercio con China en circunstancias que ellos generan su crecimiento económico en base a atropellos, especialmente de carácter económico, que es lo que interesa para esto. Álvaro, y aquí vamos a ver en los próximos años este tema del pragmatismo versus los principios que tanto se hablan, ¿no?, de derechos humanos, el desarrollo justo, derechos laborales. Yo sabía de cómo las condiciones en las cuales trabajan los obreros chinos, hasta los presos, es prácticamente una esclavitud, ¿no? Pero bueno, eso por delante para conversarlo más, pero yo quiero llevarte a tu terreno favorito, que es el desarrollo, ¿no? Déjame introducirte de esta manera. ¿Qué consejo le darías hoy al chileno que es clase media baja, tratando de desarrollarse, tratando de sacar adelante a sus hijos, y más abajo quizás, esa gran masa de gente que gana 300.000 pesos o menos al mes y que de alguna manera mira todo esto y se desespera? ¿Cómo le hablarías tú a esa persona para que se pueda desarrollar, tenga alguna esperanza y deje de ver ese techo y esa vida que pareciera sin esperanzas para él? Aquí se presenta un grave problema de decisión humana. Bien. Los padres de familia, en la tradición chilena, y en algunos casos las madres de familia, que nosotros tenemos muchas en Chile, como jefes de hogar me refiero, tienen un deseo tremendo de superar y en lo posible generar condiciones para sus hijos que sean superiores a las que ellos tuvieron. Pero esto lo hacen con un costo tremendo, y es trabajar más de lo que deberían trabajar. Y eso entonces debilita la vida familiar.